Bueno, como decía, iba a dar otro ejemplo en cuanto a las personas que pasan de un sector al otro, que es Tinelli. Tinelli pasa de ser un empresario de la comunicación, de los medios, del espectáculo, etcétera, que es un sector privado. En este momento él es presidente de San Lorenzo, vicepresidente de la AFA, no sé, pero tiene cargos en el sector que no es ni público ni privado, es el no gubernamental llamado tercer sector, pero para nosotros son las fuentes particulares, ¿sí? Y no sabemos si no va a terminar siendo parte del gobierno, o sea que pasará al sector del Estado. Quiero decir, cuesta actualmente diferenciar estos sectores que componen la sociedad porque las personas que habitan estos sectores están bastante mezcladas, ¿no? Por ejemplo, todas las iglesias y las religiones están organizadas en el tipo de organización que se llama no gubernamental en nuestro país. O sea, no forman parte del gobierno y tampoco son particulares así. Para nosotros como fuentes son particulares, pero no son una empresa privada como la Coca-Cola. Bien. Vamos a la segunda clasificación que tiene el resumen, que dice, bueno, este es más fácil, personales o documentales, que no vale decir documentadas como las ponen después siempre, que son, mi fuente de información pueden ser personas o documentos, papeles, documentos. Los documentos son papeles, son documentos digitales, archivos digitales, pueden ser videos, pueden ser audios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, Noticias viejas. por supuesto, las noticias viejas, todos los archivos de diarios son fuentes documentales. Que, por ejemplo, ninguno de ustedes citó como fuente ningún archivo, ni nada en relación al evento deportivo. Cuando hablaron de un superclásico, nunca dijeron, bueno, archivo o estadísticas sobre los superclásicos jugados, que es a lo que más apelan cada vez que hay uno de estos eventos. O si hay violencia en ese partido, nunca dicen, bueno, archivos o noticias sobre hechos similares sucedidos en esta cancha o en este estadio. Todos esos archivos son fuentes documentales. También son fuentes documentales todo lo que yo puedo acceder en la justicia, los expedientes, las causas, cuando, bueno, yo siempre pienso, porque lo trabajamos mucho en periodismo de investigación, cuando fue la denuncia de la corrupción y la pedofilia en las inferiores del Club Independiente, que hubo denuncias, que hubo causa judicial y que fue todo un escándalo, el periodismo apeló a las causas judiciales que están en tribunales, que en este momento, por lo menos en Córdoba, se está digitalizando todos los expedientes judiciales, y esa es información a la que nosotros podemos acceder, no toda, ¿sí? Hay información que es confidencial y otra a la que el periodismo y cualquier ciudadano en general puede acceder. Entonces esos son documentos a los que también vamos a apelar nosotros como fuentes de información. Si yo, como les decía recién, el reglamento de cualquier disciplina es un documento que me sirve de fuentes de información. Y lo que nos tiene que quedar claro es que cuando yo digo una fuente de información, esa fuente de información tiene que ser categorizada por cada una de estas clasificaciones. Si yo digo el reglamento del fútbol, bien, ¿es pública o es pública o es privada? Es privada porque no lo establece el gobierno. Luego me tengo que preguntar, ¿es personal o es documental? Es un documento. Y después me tendré que preguntar en cada una de estas categorías a qué pertenece el reglamento. ¿Qué quiero decir? Que una misma fuente tiene 5 o 6 clasificaciones. Ya les digo cuántas le puse porque por ahí saco algunas porque son complicadas. 5 clasificaciones, ¿sí? La misma fuente va a ser clasificada en estas 5 diversas categorías que vamos a ver hoy.
Si yo digo, Schiaretti es una fuente gubernamental y es personal, no es un documento Schiaretti. Y yo hablé con él. Ahora, si yo accedí a una entrevista publicada sobre Schiaretti, de Schiaretti, es documental. ¿Sí? Porque yo no hablé con él, sino que yo leí una entrevista publicada en un medio de comunicación. Entonces, me parece que la clasificación entre personales y documentales es más fácil, ¿no? ¿O no? Personal es una persona, sí, sí, y solo sí va a ser la persona. Yo accedo personalmente a esa fuente de información. ¿Está clara esa? Sí, profe, está claro. Silencien los micrófonos. Bien, a menos que quieran hacer alguna pregunta o algún comentario. La siguiente clasificación es identificada o reservada, creo que dice, no los quiero confundir, pero se trata de, sí, reservadas o identificadas. Se trata de que mi fuente de información está identificada con nombre y apellido. Esto vale solo para las personales, ¿sí? Si es una fuente de información documental, sí o sí tengo que identificar yo el documento. Ahora, una fuente personal, una fuente de información personal puede ser reservada o identificada. ¿Qué quiere decir? Identificada es cuando yo digo que mi fuente, digo el nombre y el apellido de mi fuente de información. La identifique. Reservada es cuando yo digo fuentes cercanas al juez de la causa comentaron que es de identidad, es reservada. ¿Sí? Yo no di Eso es para proteger al famoso testigo. a la fuente, sí. Los nuestras son fuentes, no testigos. Bueno, Pero pero sí. ese es el caso El, similar. el famoso caso de la protección de la identidad de la fuente de información. El periodista protege a su fuente, que no va a decir quién se lo dijo, ¿sí? Porque hay, sobre todo cuando una fuente de información te da una información que es polémica o que está denunciando una acción delictiva, él es testigo también y puede correr riesgos, ¿no? Si vos decís, a mí vino, Francisco Rodríguez informó que, capaz que después vienen y se la cobran con vos. Entonces es una fuente de información reservada. No publico su identidad. Y eso depende de lo que la fuente me diga. Puede que venga Macarena y me diga, mira, yo te paso esta información, pero no digas que te la di yo. Entonces ahí yo tengo que reservar su identidad. Si en cambio yo Igual le... eso, profe, se puede usar mucho para inventar cosas. Tipo, no decís el nombre y decís mi fuente súper confiable, no voy a Bien, revelar el nombre, por y eso, agarro y meto cualquiera. por eso la fuente de información reservada no es muy creíble mi información cuando mi fuente no se puede identificar. No es igual de creíble, ¿sí? Yo tengo que ratificar esa información a través de otras fuentes también, porque si Profe, le no, hago una consulta. ¿sí? Por ejemplo, un trabajo periodístico. Yo quiero citar un hecho o un acontecimiento que pasó hace muchísimos años atrás, traerlo en colación a la actualidad. Sí. Nosotros, como periodistas a futuro, hay un lugar que es un archivo, ¿no es cierto?, donde se guardan todos los documentos de acontecimientos más grandes que vivió la provincia, ¿no es cierto? Hay como Sí, que está cerca del patio Olmos. es cerca del patio Olmos, tal vez te referís al archivo del CISPREN. Ah, siempre, claro, sí, sí, El sí, debe ser CISPREN ese. tiene archivos de periódicos, ¿sí? Ajá. Pero después, por ejemplo, La Voz del Interior tiene un archivo que lo estaba digitalizando, no sé si lo habrá terminado, de todos sus periódicos desde 1904. Pero lo tienen Ah, pero esos periódicos los tienen en papel. claro, entonces yo podría, si tengo que hacer algo muy antiguo, muy viejo, traerlo a la actualidad, podría recurrir directamente a esos lugares específicos.
El archivo histórico de la ciudad, que tiene un montón de documentos, un montón de cuestiones que envuelven, Ese también dan información que también podés apelar a ese que creo que está en la Biblioteca Córdoba, en la 27 de abril, frente a la Torre Ángela. Pero digamos, hay archivos provinciales, nacionales, municipales, hay archivos de los medios de comunicación, y bueno, la mayoría de estas entidades están digitalizando sus archivos. Todo lo que tenían en papel lo están pasando a las computadoras, ya sea a través de escaneos o de tipeado, ¿no? De carga de datos, para que esos archivos puedan permanecer. Muchos de esos archivos están ya en la red, vos lo podés consultar por internet, ¿sí? Pero los medios de comunicación todos tienen sus archivos. Los canales de televisión tienen archivos que supongo que también estarán digitalizando, supongo, pero lo que antes eran los cassettes de video, o lo que antes era un CD, un DVD, un cassette, todos estos sistemas antiguos de registros, se está pasando al modo digital para no perder esos documentos. Entonces, estábamos en reservadas e identificadas. Cuando la fuente de información es reservada, ¿sí? Es anónima, yo no digo quién es, mi información es bastante menos creíble, ¿sí? Porque, como decía Francisco, capaz que me lo inventé yo nomás, y digo que me dijeron tal y tal cosa, y no es verdad. La siguiente es permanente u ocasionales, que esto tiene que ver con mi actividad periodística. ¿En qué sentido? Si yo soy periodista deportivo, no diría que el arzobispo de la provincia, el arzobispo de Córdoba es una fuente de información permanente mía, porque yo no me dedico a temas religiosos, ¿sí? Si yo soy periodista deportivo y cubro fútbol en Córdoba, y diría que los integrantes de la Liga Cordobesa de Fútbol, la comisión directiva, el presidente son mis fuentes permanentes. Si yo estoy cubriendo como periodista, no deportivo, periodista en general, estoy cubriendo toda la información referida a la pandemia, y bueno, se supone que mis fuentes permanentes serán los del COE, los médicos, los infectólogos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Fuentes permanentes de información son aquellas a las que yo permanentemente voy a tener que estar apelando, que por supuesto las voy a tener agendadas, voy a tener su número de celular, voy a mantener una buena relación con ellos para que siempre me atiendan y me brinden información, voy a respetar la información que me brindan, voy a respetar cuando me dicen no digas que yo te lo dije, ¿sí? Voy a respetar lo que me dicen y no les voy a cambiar el discurso, de manera de establecer una buena relación con esa fuente de respeto mutuo, para que siempre me esté brindando información y no que me corte el teléfono porque una vez dije que dijo algo que no dijo, digamos. Una vez lo metí en un brete o lo identifiqué cuando me pidió que no lo identificara. Entonces, esas fuentes permanentes de información van a tener que ver con la temática a la que yo me dedico. Si cubro fútbol, será todo el espectro futbolístico de la ciudad de Córdoba, si es lo que cubro en Córdoba. Si en cambio yo me dedico al rugby, bueno, mis fuentes permanentes son otras, ¿sí? Es la Asociación Cordobesa del Rugby, la Nacional, sus dirigentes, los clubes, los DT de rugby, digamos, mi agenda, ¿sí?, de contactos es otra. Y esas son las permanentes. Las ocasionales son, lo más común es cuando en un evento deportivo pasa algo en la tribuna, se agarran a trompadas, qué sé yo, y yo voy a ir a hablar con uno de los hinchas que estaba ahí cerca. Esa es una fuente de información ocasional. Yo primero que ni lo conozco, lo voy a ir a buscar en ese momento, y ocasionalmente ha sido testigo de lo que pasó, entonces me va a contar lo que pasó, ¿sí? Una fuente de información ocasional es una persona, una mujer que estaba parada en la esquina cuando vino el taxi y chocó con el colectivo, y yo quiero cubrir ese evento y yo no estaba ahí. Entonces yo voy a ir y lo voy a consultar a esta mujer que estaba parada en la esquina a ver qué es lo que vio y cómo fue que pasó.
Esa es una fuente de información ocasional, digamos, que de casualidad pasaba por ahí. O, a ver, ¿qué otra cosa puede ser en este momento? Bueno, estamos cubriendo la cuestión del COVID, qué sé yo, y resulta que voy a un hospital o voy al hospital a ver cómo está la cosa y justo le dan de alta a un paciente que se recuperó del COVID, entonces yo lo voy a consultar. Esa persona es una fuente de información ocasional. Normalmente son personas anónimas que han protagonizado un hecho, que han sido testigos de un hecho, que casualmente estaban por ahí y que me pueden dar información al respecto para que yo amplíe la noticia de la que voy a tratar. Esta clasificación me parece que también es mucho más fácil, ¿o no? ¿Cómo la ven ustedes? Sí, profe. Me parece que la única conflictiva es la primera, y todos los años me va a pasar lo mismo. Bueno, la siguiente y última clasificación, ¿cuál es? Fuentes de información exclusivas y fuentes de información reservadas. No, reservadas no. Exclusivas y compartidas, perdón. ¿Cuáles son las compartidas? Aquellas personas, documentos, lo que sea, accesibles a todo el periodismo. Puede ser un Lionel Messi dando una conferencia de prensa, es una fuente de información compartida. Si en cambio Messi me dio una entrevista exclusiva a mí, es una fuente de información exclusiva, porque esa información la voy a tener solo yo a través de esa entrevista. Si después de un partido de fútbol, que es lo que suele pasar, el director técnico, los jugadores van saliendo del vestuario y dan respuestas y entrevistas a los medios de comunicación, etcétera, etcétera, eso normalmente es compartido porque o hay una conferencia de prensa o hay varios medios de comunicación ahí, todos graban, todos filman, todos tienen la misma información, eso es compartido. Exclusivo es cuando la fuente de información me va a dar solamente a mí esa información. ¿Qué puede ser? Una persona sumamente conocida y famosa que me dio una entrevista exclusiva, o podría ser, en relación a un determinado evento, una fuente de información que solo yo consigo. Por ejemplo, en el Superclásico que se jugó en España, hay montones de fuentes de información que fueron compartidas por todo el periodismo, etcétera, pero resulta que yo tengo mi primo que vive en España y que fue a ver el partido. Entonces yo lo voy a hablar por WhatsApp, voy a hacer una videollamada, lo voy a hablar por teléfono, no sé, y le voy a pedir que me cuente algo de cómo estuvo ese partido. Esa fuente de información es exclusiva mía. No importa que él no sea famoso, pero esa fuente de información va a brindar una mirada, una vista del partido que ningún otro medio de comunicación va a tener. Esa es una fuente de información exclusiva, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un famoso. Hay montones de temas que se han cubierto de esa manera y a veces no solamente en el deporte, pero muchas veces y a través de las redes sociales y de los medios de comunicación que tenemos hoy en día, apelamos a amigos conocidos u otras personas que son nuestros contactos en términos personales, de amistad, de familia, que han podido ser protagonistas de ese evento y apelamos a lo que esa persona nos puede contar, que ha sucedido en otra parte, etcétera. O, bueno, ni hablar, ustedes lo habrán escuchado, visto, o oído, cuando hay mundiales de fútbol. Si el mundial era en Rusia, todos los medios de comunicación estaban buscando a algún conocido, a alguien en Rusia, además de mandar a sus propios periodistas, estaban buscando a alguien del público con quien hablar, ¿no? Y si los Juegos Olímpicos son no sé dónde, también van a empezar a buscar a ver a quién conocen por ahí. A lo que va también este tema de las fuentes de información es a que ustedes mismos, como que se están formando en el periodismo, tienen que empezar a armar su agenda de contactos, que van a ser fuentes de información. Esto significa
que tienen que empezar a agendar números de teléfono y saber a quién corresponden. Los presidentes de los clubes, los jugadores de fútbol, no importa, los amigos de ustedes tienen que saber a dónde están y eso les puede servir, la familia, etcétera, todo lo que ustedes consideren que puede llegar a estar vinculado al deporte. Si yo tengo mi hermana que vive en Alemania y ni con una pistola en la cabeza va a ir a ver un partido de fútbol y no es una fuente de información que me va a servir para cubrir el deporte, evidentemente. Me puede hablar probablemente del shopping de Alemania, pero no de un partido de fútbol, entonces no sirve. Pero sí empezar a considerar los contactos que yo tengo y además empezar a generar esos contactos y agendarlos, ¿sí? A través de la práctica profesionalizante, ustedes tienen que empezar a armar su agenda de contactos, ¿sí? Teniéndolos en cuenta como fuentes de información. Y tienen que tratar también, a través de sus conocidos, de sus padres, de sus familiares, de contactar a fuentes que sean autorizadas, jerarquizadas en la cuestión del deporte, a través de los profes, qué sé yo. El profesor Lobos es un periodista deportivo muy vinculado en el ámbito del deporte, ¿no? Después en segundo año lo tienen a Barzola, lo tienen a Javier Flores, que son periodistas que trabajan en el ámbito deportivo. Y por ese lado tienen que empezar a conseguir sus propias fuentes de información. Porque esto lo decimos siempre en periodismo, el periodista no es el que sabe todo. El periodista es el que sabe exactamente quién es el que sabe, tienen su número de celular y lo van a atender cuando el periodista lo llame, ¿sí? Yo no puedo salir hablando de todo como si, cosa que muchos periodistas hacen, ojo, terminan considerando especialistas en todos los temas, antropología, medicina, economía, religión, cultura, historia, geografía y lo que se les ocurra. No, no es así. Nosotros buscamos la información en las fuentes de información. Nosotros estudiamos periodismo, no estudiamos todas las demás carreras. Entonces tenemos que tener buenas fuentes de información. ¿Está claro? Ahora, para ver si fijamos un poco estas cuestiones. Profe, quería ¿Sí? preguntarle, Sí. por ejemplo, termina el partido de River Boca o Racing River y sale de la cancha, cuando ya termina el partido, Lisandro López aparece un periodista. En ese caso, ¿sería exclusiva o compartida la fuente de información? ¿Hay otros periodistas ahí? Sí, están los dos que están en el campo de juego. Le van a poner, todos le van a poner el micrófono. Si hay periodistas de otros medios, es compartida. Sí. ¿Se entiende, Fernando? Si vos lo encontraste Sí. solito al tipo y no había más ningún otro periodista, es exclusivo tuyo. Pero los otros le van a poner el micrófono. Vos vas a hacer la pregunta, pero el micrófono lo van a poner todos y van a reproducir lo que te contestó. Claro, ¿Está claro? claro. A veces, personas más conocidas, digamos, cuando visitan una ciudad, visitan un determinado lugar, se me fue la pantalla, le dan en esa ciudad una entrevista exclusiva al medio de comunicación que ellos consideran más importante, ¿sí? O más afín a sus intereses o a su inclinación política, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá es muy gracioso la ubicación de la planta de La Voz del Interior al lado del aeropuerto prácticamente. ¿Por qué? Porque en la época en la que la gente viajaba en aviones, llegaban grandes personalidades a Córdoba y un periodista de La Voz del Interior era el encargado de ir a recibirlo en el aeropuerto y lo traía a La Voz del Interior y después pasaba a la ciudad de Córdoba, el quien llegaba, digamos. Yo recuerdo deportistas, economistas, personas que venían a dar conferencias a la universidad,
pasaban primero por La Voz del Interior y porque habían acordado, por supuesto, una entrevista exclusiva para La Voz del Interior en ese momento, ¿sí? Pero la ubicación era estratégica también. Pero, digo, hay personas muy conocidas que dan entrevistas exclusivas o le dan la exclusividad de la cobertura de su conferencia a un solo medio de comunicación o periodista. En ese caso, es una fuente de información exclusiva, ¿sí? Ahora, lo que les iba a pedir, no sé cuánto queda de esta reunión, es que tomen el práctico anterior, tomen una de las fuentes de información que han citado, o piensen en una fuente de información para un evento deportivo, y la vamos a clasificar así aquí en la clase, para ir viendo si podemos interpretar o comprender o ha quedado más o menos claro los tipos de fuentes de información. ¿Está? ¿Quién quiere empezar? O digan una de sus fuentes de información y entre todos la clasificamos. Yo, profe, yo me acuerdo que el evento que yo cité fue un partido de Palermo jugando para el Villarreal en el 2001, en donde va a festejar un gol y se derrumba la platea y le rompe Tibi y Peroné. Entonces, yo principalmente, bueno, lo que hice ahí fue citar fuentes tanto como el encargado de seguridad de esa platea, presidentes de ambos clubes, médicos y no me estoy acordando más. Pero bueno, yo elegí una de esas fuentes. El presidente del Villarreal, Fernando Ruiz, una cosa así. Ahora no tengo abierto, pero me acuerdo que era eso, el presidente del Villarreal. Bien. Entonces, ¿es una fuente gubernamental o es particular? Particular. No gubernamental, podría ser. No gubernamental, podemos llamarle no gubernamentales a los clubes, que es el tercer sector, o particular, es igual. Bien. Entonces es particular o no gubernamental, me gustó, ponele. ¿Es personal o documental? Personal. Bien. Es una persona. ¿Reservada o identificada? Identificada. Identificada. ¿Es exclusiva o compartida? Es Depende cómo fue la... sí, digamos, yo voy a poner compartida. con una conferencia de prensa, digamos. Sí. ¿Y es ocasional o permanente? A Permanente. ver. Bien. Perfecto. Lo que quiero que quede claro que cuando tomo una fuente de información, como les decía, tiene que ser clasificada en las 5 categorías. No es que yo digo, esta fuente de información es privada. ¿Y qué más? La clasificación tiene que ser completa en cada una de esas categorías, yo lo tengo que ubicar o de un lado o del otro. Es o una cosa o la otra. ¿Quién quiere dar otro ejemplo? Yo, profesora... ¿Qué fuente de yo información tenías vos? Al expresidente de la Nación, a Mauricio Macri, yo. Bien. ¿Para qué tema? Porque acá hay que ver para qué tema Claro, fue el encuentro que se disputó entre Boca y River en España. ¿Y por qué lo cito yo a Mauricio Macri? Porque todos conocen también la tendencia que el expresidente tenía con el Club Boca. Entonces, por tal motivo yo lo cité. Bien. Ahora, ¿es una fuente gubernamental o privada o particular, digamos? Y gubernamental. Vos lo citaste, pero vos lo citaste a él como presidente.
no lo siento como presidente, lo siento como expresidente, pero tengo entendido que está metido en la legislatura, que está todavía en cargo político. No, no tiene ningún ¿No? cargo Macri, si Bueno. estaba en París. En este caso, Mauricio Macri es una fuente privada, particular, no es gubernamental. El único cargo, profe, que tenía Macri era algo con era algo con la FIFA. Pero era Claro. lo único que seguía manteniendo. Sí. Que tampoco tiene que ver con el gobierno del Estado Nacional. La FIFA es un organismo no gubernamental y es internacional a su vez. No, yo me confundí porque no conforma todavía el bloque del PRO. No es diputado, no está como diputado no es, nacional. No. No, porque aparte vos lo citas, Franklin, como hincha de Boca o como expresidente de Boca, pero la opinión de él no es como presidente de la nación, porque de hecho ya no lo es, no es diputado, no va a hablar de qué tiene que ver el gobierno con ese clásico. Entonces es una fuente particular y privada. ¿Es personal o es documental? No, es documental. ¿Por qué es documental? Porque yo lo cito, lo puedo citar tranquilamente o por el teléfono celular o directamente hablar, pero no personalmente con él. Pero no es un documento, es una persona. No es un documento, es una persona. Vos hablás con él. Sos vos directamente el que se comunica con él. No estás tomando una publicación de un diario sobre él. Ahora, por ejemplo, si yo lo llamo por teléfono a él para hacer una publicación en diario, en este documento, pues yo, por ejemplo, trabajo en un diario, en una suposición, y estoy citando lo que dice, por ejemplo, el expresidente para dejarlo plasmado en el diario. Pero vos hablaste con él. Tu fuente de información es personal. Lo que vos pones en el diario es tu nota, es tu publicación. Eso va a ser después un documento, pero la fuente de información a la que vos vos hablaste personalmente con él o por teléfono, pero es una persona la que te informó, no un documento. ¿Es reservada o identificada? Identificada. Y siempre tiene nombre y apellido, Mauricio Macri. ¿Compartida o exclusiva? Y si lo llamamos por teléfono es exclusiva. Exclusiva, claro. Es exclusiva. ¿Y es permanente o es ocasional? Para un periodista deportivo. Ocasional. No, sí, ocasional. Sí, ahora me parece que sí, porque si él siguiera siendo presidente de Boca sería una fuente de información permanente. Pero bueno, aunque está ligado también ahora al ámbito del público. A la FIFA, cierto, podría ser. Bueno, podría ser una fuente de consulta. Va a depender del ritmo de laburo y las temáticas que ustedes están cubriendo, ¿no? ¿Qué otro ejemplo quieren dar? Yo, profe. ¿Fernando? ¿Quién habló? Sí, yo, Fernando. Bien, decime, ¿cuál es la fuente de información que vamos a clasificar? Gallardo, Marcelo Gallardo. Marcelo Gallardo, ¿cuál es su cargo? Director técnico de River. Bien. ¿Y en relación a qué evento? Porque eso también tiene que ver. Gas Pimienta. Bien. Entonces, ¿es pública o privada? O sea, ¿es gubernamental o no? Marcelo Gallardo. ¿Cómo? No es gubernamental. No es gubernamental. No, público y gubernamental es lo mismo. No es gubernamental, o sea, es una fuente de información privada, ¿sí? Privada, sí. Privada, no gubernamental, le podemos llamar. ¿Es personal o documental? Personal. Bien. ¿Identificada o reservada? Identificada. ¿Compartida o exclusiva? Exclusiva. ¿Solo vos hablaste con él? Digamos, sí, hipotéticamente. Porque yo le pregunté cómo se sentían los jugadores en aquel momento, cómo estaban, podían jugar. ¿Y es permanente o es ocasional? Para vos, periodista deportivo. Y sería ocasional. ¿Por qué, Fernando? ¿Por qué?
¿Por qué sería ocasional? Porque fue un evento que nadie se esperó que pasara eso. No, Y no, 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 cuando... momentito. El No, pero ahí evento, la noticia sería ocasional. La claro, fuente es permanente. el evento, Listo. la noticia es ocasional, no sucede siempre, pero Marcelo Gallardo, vos cubrís deporte, ¿es una fuente permanente o ocasional para vos? La verdad que depende. Porque Depende, tal cual. depende. A ver, si vos sos un periodista deportivo que cubre en la ciudad de Córdoba el deporte local, Marcelo Gallardo va a ser ocasional. Si vos cubrís deporte nacional, el DT de River es una fuente de información permanente, ¿no? Sí, sí, sí. Depende siempre de la actividad periodística a la que yo me dedico, pero sí vamos a pensar nosotros en general, ¿sí? Si hago periodismo deportivo, vamos a tomar hoy, actualmente, que están estudiando, a todo aquel que está vinculado al ámbito del deporte, deportistas, directores técnicos, dirigentes, los vamos a tomar como fuentes permanentes, ¿sí? Después verán ustedes en el ejercicio de la profesión en qué áreas se especializan y ahí les quedará, tendrán una determinada agenda de fuentes, de contactos permanentes y otros ocasionales. ¿Está? Pero esto depende de la actividad que ustedes desarrollan. Bueno, esta reunión se va a terminar, salimos y entramos para que les explique el práctico, ¿sí? Salimos y volvemos a entrar. Bien, profe.